te hacemos un acuerdo, no puedo pagar tanto, pero pues te pago esto. No, ellos no les importa. Entonces un súper consejo que les damos es que si buscan un local, cero inmobiliarias. Cero inmobiliarias. Solamente, Las inmobiliarias te pueden acabar el negocio. Cuando uno sí, arranca un negocio, te acaban por las cláusulas que ellas no entienden, colocan. digamos, Lo que hacemos en Artesanos Paleteros. Bienvenidos bienvenidos Los Paleteros, el podcast podcast de de Wallers. Wallers. Bueno, este es un espacio para todos ustedes, un espacio donde van a conocer la historia de Wallers, cómo iniciamos, cuáles han sido los procesos que hemos tenido, nuestras altas y bajas en este mundo empresarial que hoy en día pues, hemos construido con mucho esfuerzo. Hoy cumplimos 9 años de Wallers, 9 años de historia, 9 años donde le hemos metido la ficha a este negocio. Y lo hacemos este espacio porque muchos de ustedes nos preguntan de que quieren conocernos, de que quieren como que conozcan la historia de Wallers, cómo ha sido este emprendimiento hoy en día. Bueno, fue un emprendimiento y hoy en día pues se ha convertido en una gran empresa donde hemos formalizado muchos trabajos, hemos crecido con toda la ayuda de Dios, primero ante todo, ¿no? Sí, todo ha sido, la verdad, gracias y gloria a Dios. Es como, esta empresa es de Dios realmente y nosotros Sí, somos sus trabajadores. somos sus administradores, Ujú. administramos este negocio a nuestro Rey, a Todopoderoso. Siempre lo encomendamos a Él y entonces iniciamos con este episodio uno, la historia de Wallers. Ujú. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Bueno, en la universidad nos conocimos fue porque yo estaba en las canchas de la universidad y tú estabas ahí con una amiga y me parecías muy, muy bonita y yo me arriesgué escribiéndole un papelito diciendo que quería conocerte y te di mi número de celular. Y yo te lo di y Ujú. ya la de Dios, a ver cómo nos va. Tú lo recibiste y me empezaste a escribir como después de una semana y ahí fue como nuestro inicio. Nos conocimos así, muy chistoso, pero también muy bonita esa historia. ¿Y tienes el papelito hoy en día o qué has hecho con eso? Sí lo tenía, pero me robaron la billetera, así que pues allá se quedó. Mm. Bueno, sí, realmente Wallers empezó hace 9 años, pero no empezó con las paletas, empezó No, con un producto de donas que lo vendíamos en una vitrina en la en la cafetería cafetería de la de la universidad. universidad. Y realmente todo comenzó porque la verdad me parecían muy ricas unas donas que quedaban en una panadería cerca de la universidad, y le llevé a Walter, entonces vimos como esa oportunidad. Entonces Walter empezó así. Sí, digamos, empezamos a vender donas, pero fue como una forma de un ingreso adicional, porque pues como todos saben, cuando uno entra a la universidad, uno vive con sueldo universitario. Entonces, esa fue como la idea de generar algún ingreso, porque pues la situación económica estaba difícil. Y empezamos vendiendo donas en una vitrina, nos hicimos amigos del dueño de la cafetería en ese tiempo y ahí empezamos a vender las donas y le colocamos el nombre de Wallers en una vitrina y así empezamos con donas, pero al final no era un producto muy perecedero, las Ujú. donas. Entonces, como a los 2, 3 días Se tocaba darle, dañaba. se dañaban, Era tocaba darles de muy baja. difícil, bueno, más que difícil, era muy como complicado manejarlas, entonces pues No había te, muchas pérdidas. sí, teníamos muchas pérdidas con ese producto y dijimos no, productos perecederos como que no queríamos. Entonces acabamos el negocio, duramos más o menos como 6 meses con ese Ujú. negocio y bueno, lo acabamos y decidimos como, bueno, ¿qué hacemos? Estamos apasionados con emprender, queremos montar algo diferente en la ciudad, entonces empezamos a buscar a ver cuál era la fortaleza que teníamos en ese entonces y teníamos como una idea de vender helados, de vender Mm. paletas, pero darles como ese plus de vender una paleta artesanal, ¿no? En el mercado, Sí, y diferente, ¿no? algo O sea, un diferente. helado diferente, no como el que veíamos, el helado de cono, el helado en bolita. Entonces, pues empezamos a hacer pruebas, ¿sí? Uy, sí, yo creo que ese inicio fue durísimo porque, bueno, nos decidimos con la idea de hacer las paletas artesanales, pero no sabíamos hacerlas. O sea, eso era el típico helado de que tú lo ponías, hacías como el jugo, lo ponías a A congelar congelar. y eso quedaba cristalizado. O sea, eso Ujú. era puro hielo. Entonces empezamos a hacer como pruebas, bueno, vamos a mirar qué podemos hacer, empezamos a hacer pruebas y errores. Inicialmente fue
ofreciéndole el producto A nuestros a nuestros amigos, amigos, a nuestra familiares. familia, pero la familia le dice a uno que está rico, que está delicioso, no lo hacen sentir a uno mal. Creo que esa primera prueba de darle a la familia, yo creo que es mejor lanzarla al mercado y empezar a darle pruebas a los clientes, porque la familia es muy sincera con uno y le dice de una que está muy rico y pero uno no sabe si en verdad está rico el producto. Entonces iniciamos con dos, tres sabores y no nos quedaban bien. O sea, fue difícil al principio porque esas pruebas piloto graves, ¿no? Sí, realmente nos quedaban algunas bien, otras estaban pues verdaderamente feas, hasta que ya hicimos una, sí, que realmente nos gustó, eh, y pues a los que les dimos a probar igualmente. Entonces, pues listo, sacamos de ese un sabor que fue el de mango y de ahí el de vainilla. Entonces empezamos a venderlos en una cava de icopor. Inició Wallers vendiendo los helados, nuestras paletas en una cavita de copor Ujú. blanca. Ahí inició todo. Empezamos a vender en la calle, de ambulante, o sea, mejor dicho, desde abajo, desde cero, no teníamos nada. Empezamos a vender estos productos en la universidad. Prácticamente a todos los estudiantes de la universidad empezamos a vender el producto en la calle, a la gente que pasaba, visitábamos las tiendas de los barrios y ahí empezamos a vender. Nos rechazaban muchas veces, casi no vendíamos. Ese fue un inicio bastante duro, pero íbamos creciendo. Día a día íbamos vendiendo, íbamos Ya íbamos ahorrando. mejorando también cada día, íbamos incluyendo más sabores, entonces pues digamos que ya íbamos muy bien. Para ese entonces íbamos bien. Sí, empezamos ya como a ahorrar. Ya después de un tiempo, más o menos como 6 meses, pasó el tiempo y decidimos, pues madre, metamos la ficha en nuestro negocio, vamos a abrir Wallers en un local. Queríamos que el modelo Ujú. de negocio fuera una paletería artesanal, ¿no? Un Sí, una concepto tienda especializada. en paletas, solo vender paletas artesanales con diferentes variedades de sabores. Esa fue como nuestra idea y empezamos a buscar el local. Sí, eso fue una búsqueda por todas las calles de Tunja. Inicialmente nosotros queríamos en el centro de la ciudad, pero pues obviamente los locales no eran asequibles a nuestro presupuesto. Sí, muy costosos los Muy arriendos, Dios costosos mío. y los locales eran muy grandes y pues nosotros queríamos algo pequeño también por lo económico. Sí, el concepto de negocio queríamos un modelo de negocio donde fuera un autoservicio, simplemente que el cliente comprara y disfrutara su paleta en el centro. Entonces nuestro local empezábamos a buscarlo, fue en el centro de Tunja y busque. Duramos como 2 meses. Creo que lo Ujú. más difícil cuando Sí, uno emprende, ¿no? sí, El inicio de todo emprendedor es este, la que búsqueda la del búsqueda local. local, lo más difícil. Nosotros lo que hacíamos era ver los locales que estaban en arriendo, nos quedábamos ahí toda la tarde para ver el tráfico de personas, ¿sí? Pues nosotros hasta contábamos las personas que pasaban, los niños, para que pues digamos hacer como un estudio de mercado. Sí, uno cuando va a buscar un local siempre hay que identificar zonas calientes, más que todo peatonal, ¿no? Donde pasen muchas Ujú. personas. A veces nosotros los emprendedores cometemos errores es en una avenida, en las avenidas donde pasan muchos carros. Yo creo que estas ubicaciones Estratégicas. o sea, no son calientes, sino más o menos tibias. Nosotros lo calificamos así como tibias, llegando a frío, Ujú. porque los carros no te compran, los carros no van a parar a comprarte, es muy difícil colocar un negocio donde pasan muchos carros. Entonces la mejor estrategia que uno puede implementar en la mejor ubicación de un local, cuando uno vaya a arrancar, cuando uno arranca, ¿no? Es muchas personas. Párate en esa ubicación a ver cuántas personas Pasa pasan en un día. Y la zona caliente que yo analicé más que todo en ese tiempo fue en el centro de en el Tunja. centro de Tunja, Y ahí fue sí. donde empezamos a buscar el local y encontramos uno que lo estaban arrendando, lo habían desocupado y preciso colocaron el aviso, ¿no? Sí, realmente nos gustó bastante porque se ajustaba tal cual como lo queríamos, o sea, pequeño. Pudimos hablar con la señora que estaba ahí arrendando el local y Uy, ella, un y amor. otra cosa es que cuando arrancamos, buscamos los locales, pero la mayoría estaban era con el aviso de las inmobiliarias. Yo creo que un consejo que damos es no se metan con inmobiliarias. Uy, sí, No, eso es lo peor que uno puede iniciar como emprendedor. Las inmobiliarias te pueden acabar el negocio. Cuando uno sí, arranca un negocio, te realmente. acaban por Ellas las cláusulas ellas que no entienden, colocan. digamos que bueno, desafortunadamente pasó algo, ¿sí? Uno no sabe, ¿Qué puede pues, qué pasar? pueda Sí. pasar, ¿sí?
pero ellas jamás entienden nada, ¿sí? Sí, De colocan ver- muchas cláusulas de Ujú. Y permanencia. obviamente las cobran. O sea, por más Sí, de que uno les diga, ven, rebájame la mitad, rebájame esto, te hacemos un acuerdo, no puedo pagar tanto, pero pues te pago esto. No, ellos no les importa. Entonces, un súper consejo que les damos es que si buscan un local, cero inmobiliarios, ser inmobiliarios. solamente Traten de llegar directamente con el dueño. con el dueño. O sea, a veces vemos muchos locales con avisos de inmobiliarias Ni lo y es miramos. difícil. Sí, pero a veces quieren uno local. Entonces uno trate de como de buscarse con los vecinos, Sí, de directamente el directamente de contacto. sacarse el número de contacto del dueño del local. Y cuando lo llame, métale parla, convénzalo de que le den la oportunidad. Porque así fue. Ahí vimos Ujú. la oportunidad con la señora Noemí, que es una gran señora. No, es divino. La señora Noemí fue la que nos dio la oportunidad de entregarle todos los papeles, de que nos diera la oportunidad también de iniciar este sueño, porque era un sueño que teníamos, y la señora Noemí directamente con ella. Y al día de hoy todas las tiendas que manejamos, cero inmobiliarias. O sea, siempre ha sido directamente con los dueños. Eso es lo que también ayuda a crecer un negocio. Entonces, un consejo, cero inmobiliarias, muchachos. Sí, bueno, tomamos el local con la señora Noemí, súper linda, gracias a Dios todo salió súper bien. Listo, empezamos y arrancamos. ¿Cómo? Sí, No sabíamos, pero lo íbamos a lograr realmente. yo creo que ese inicio fue nostálgico. Pasaban noches donde no dormíamos, de Ujú. pensar, bueno, ya tenemos el local, ahora cómo lo vamos a adecuar, cómo vamos a empezar este sueño. Ese proceso Teníamos fue un, durísimo teníamos porque un poco, digamos, limitado. de ahorro, ¿sí? Y aparte que pues tampoco era que tuviéramos una capacidad productiva pues grande o mediana para empezar ya un local, una tienda especializada. Entonces fue de grandes retos, ¿sí? Sí, yo creo que ese momento fue duro porque no sabíamos cómo comenzar, pero bueno, teníamos las ganas, el sueño presente y arrancamos lo más humilde, lo más sencillo. Me acuerdo muy bien que el local lo adecuamos con, con cosas reutilizables. Me acuerdo bien que utilizamos una puerta Sí, como diseño nosotros utilizábamos las cosas de las casas de nuestras mamás, que no le servía. sí, que no les servían, o que si les servían, pues ajá, Sí, necesitábamos. teníamos dinero, era para pagar el primer mes de arriendo porque toca pagarlo por adelantado. Ujú. Compramos un congelador nuevo y una barrita. Vamos a hacer una barra porque el negocio que queríamos hacer con Wallers era de que las paletas las bañaran con chocolate y le agregaran Sí, toppings. fuera personalizada. Ese fue como el valor agregado que tuvimos con los clientes. Ujú. Entonces, ese fue nuestro presupuesto. Y teníamos unas mesitas, ni siquiera mesas, eran unas Unas barras barras con unas con unas butacas. butacas de plástico Rimax que los venden en los Todamel. Ujú. Compramos unas y en la barra teníamos dos barras y cuatro sillas. O sea, el local cabían 8 personas ahí sentadas. Y ese momento fue nostálgico. La inauguración no la hicimos ni partiendo una cinta, ni con globos, ni nada. Estábamos con recursos muy limitados y iniciamos. Abrimos el local con todas las ganas. Vamos a ver cómo nos va. Arrancó ese 12 de mayo del 2016 Wallers, en ese pequeño local, que al día de hoy lo conservamos. Y bueno, empezamos como empezar a producir dentro del local. No teníamos una fábrica, no teníamos nada todavía. Ahí mismo abríamos el negocio y empezamos a producir en las noches. Sí, nosotros, y bueno, producíamos en las noches y pues como tocaba dejar las paletas congelando, pues hasta el otro día madrugar a las muy 7 de la mañana A para descongelarlas, sí. desmoldearlas, para empacarlas y abrir y otra vez repetir ese mismo proceso. Teníamos solo un molde. En ese molde Sí, hacían 20 paletas. hacíamos Les tocaba esperar 20 las pues horas. sacaba las 20 por la noche y Sí, volvíamos a dar otras 20. Entonces, pues ustedes se imaginarán así eran de pocas pues nuestras ventas porque la gente aquí, sobre todo en Tunja, es muy, bueno, era muy tradicional, el ¿sí? mercado es muy difícil porque es muy tradicional en Tunja. Es un mercado grandioso, Sí, agradecidos Tunja a es todos los clientes, es maravillosa, maravilloso, pero el mercado es un poco difícil porque es muy tradicional. Están acostumbrados, digamos, a helado de comer helado de bolita. bolita. Entonces, esta idea era muy nueva en la ciudad porque fuimos los pioneros en iniciar un negocio de De paletería palets. artesanal aquí en la ciudad. Y al principio fue duro para que el cliente lograra aceptar nuestro producto. Entonces Ujú. ese fue un primer reto, ¿no? Y
También, digamos, en el local, como producíamos en las noches y en el día, pues casi no vendíamos. Mi madre, eso fue al principio, las ventas muy bajas. Preciso arrancamos en una época de De lluvias. lluvia, sí. O sea, Wallace de helados arrancó en época de lluvias porque, digamos, las lluvias afectan mucho el negocio de los helados, se bajan mucho las ventas y ahí empezamos, pasaban días de que no vendíamos, Días en desesperados, blancos, imagínense nosotros pues blanquearse, ¿no? Ustedes saben qué es un blanquearse en ventas en un negocio de emprendedores, no, durísimo. sí, para pagar pues el arriendo, los servicios. Me acuerdo que no, una vez no teníamos para pagar el servicio del agua o de la luz, no me acuerdo, Del agua, uy, ese y no, no teníamos pues nada más que hacer. Entonces, bueno, ¿qué nos tocó hacer? Walter tenía un reloj que le habían regalado que me había regalado mi tío, un reloj y lo empeñé. y lo empeñó. Empeñé para poder pagar el recibo del agua. Uy, esa parte fue durísima. Sí, Porque, digamos que, o sea, el negocio no llegaba a punto de equilibrio. no. Y bueno, ese fue el del agua. Al otro día nos cortaron el de la luz. Y ahí Mm. sí ya no teníamos que más empeñar. ¿Qué nos tocó hacer? Así, Ese día, ay Dios mío, ese día nos tocó sacar una extensión hacia el otro negocio de al lado que que nos nos prestaron prestara la luz. luz los vecinos, buena gentes, para que, Ujú. y nos No, y tocó, nos prestaron la luz, nos dieron energía por medio de la extensión y, y eso era pues necesitábamos lo más importante que era el el congelador congelador. para que no se perdiera el producto mientras que nos reconectaban la luz. Sí, Uy, sí, pero muy así duró duro. casi que todo el día mientras pues nosotros conseguíamos o hacíamos ventas, pero bueno, gracias a Dios, es que Dios es tan grande que realmente ese mismo día, como pues en la noche, tarde noche, nos fuimos a pagar el recibo de la luz y pues así fue, una de las travesías. Sí, al principio, como les decíamos, no llegábamos a punto de equilibrio del negocio. No lográbamos pagar al menos las obligaciones, que era arriendo y servicios, ¿no? Sí, Y bueno, entonces empezamos como a mirar qué más opciones podíamos llegar a aumentar ventas, pero también nos faltó contar algo chévere de todo emprendimiento cuando inicia es recordar los primeros clientes, esos ujú. primeros clientes que llegaron a probar el producto. Sí, Siempre todo nosotros, negocio nos acuerda de los primeros clientes. ujú. Nos acordamos muy bien ese inicio cuando llegaron una parejita a probar el producto, a mirar cómo era, porque era muy nuevo para los Y yo consumidores. me acuerdo que les pareció fantástico porque era algo personalizado y diferente. Era una pareja de esposos con su hija. Y Sí, la niña tenía como unos 5 años tal vez. Y ella pues imagínese, vivió toda esa barra de toppings, vio la paleta con chocolate, le encantó porque nuestro producto era muy diferente, ¿sí? Esos primeros clientes realmente uno nunca, nunca, nunca los nunca olvidé a olvida. los primeros clientes. Yo creo que ese momento es único, queda en la memoria de todo emprendedor. Y la emoción que uno siente cuando vende su primer producto, que ya no es la mamá, que ya no es el papá, que ya no Ujú, son los hermanos, porque al principio lo visitan a uno la familia, como para darle ese apoyo y ese empuje para que, pero lo más difícil es en verdad vender el producto al mercado. El mercado no es la familia, el mercado no es unos amigos, sino el mercado es la gente que está dispuesta a tener su dinero y depositarlo en tu negocio. ujú, Entonces ahí es donde empieza todo. Ahí es donde uno empieza a mirar si le gusta al cliente. Cuando el cliente vuelve por segunda vez, es que lo estamos haciendo bien. Y efectivamente fue, porque para desarrollar y hacer esta formulación de paletas fue difícil. Nos ujú. costó hacerlas. Tenemos una receta secreta que al día de hoy, mejor dicho, con la conservamos. Y esa receta desde el primer momento que la desarrollamos, la formulación, que nadie nos enseñó, aquí no pagamos ningún curso de gelato No italiano, hicimos maestro cursos, italiano, nadie nada, nos enseñó nada, ni fuimos a otros países. ni nada. O sea, esto fue como la sabiduría que Dios nos da. Creo que Dios Ujú, da la sabiduría al ser humano, al hombre, y a través de esta sabiduría es que Él nos pone las cosas y uno desarrolla su producto. Tiene un toque de amor porque esto es darle amor al producto también, que tú le muestres cuando haces un producto, le muestres las ganas, el entusiasmo y te va a quedar bien, te va a ujú. quedar súper bien. Así es. ¿Y te acuerdas del angelito que nos visitó en el centro? Nosotros, pues, como atendíamos el negocio, eh,
una tarde llegó un señor a probar una paleta de coco y de ahí se volvió como, no, Cliente fiel. como si, como nuestro amigo, nuestro cliente. Él le fascinaba hablar con nosotros y nos daba unos consejos espectaculares. Él tenía más o menos alrededor de que de 50 años le pongo, pero nos daba unos consejos maravillosos. Y siempre se comía su paleta de coco que le encantaba. ¿Sí? Él fue un cliente hermoso, realmente yo lo recuerdo, lo recordamos con mucho amor, ya no está acá con nosotros, él falleció, pero él fue el que nos dio un empujón importante en la marca, porque él nos dijo, chicos, esta marca es muy buena, esos helados son súper deliciosos. Acá en Tunja van a crear un nuevo centro comercial y va a ser muy grande. Entonces vayan, averigüen, porque su marca ya estaría espectacular. Y así fue. Nosotros, Walter fue hasta la construcción donde estaban haciendo el centro comercial y habló, investigamos y, Sí. y ese proceso fue muy lindo y yo doy gracias a Dios y a ese señor que nos dio un Dios, empujón. Dios manda a las personas Ujú, correctas en tu negocio. Este cliente fue espectacular, nos daba muchos consejos, nos visitaba muchísimo, llevaba a sus amigos. Fue un cliente que se enamoró de la marca, se enamoró de los dueños. Cuando uno es dueño de su negocio y uno mismo lo atiende, uno se vuelve amigo de todo el mundo, porque uno siempre, ese inicio, cuando uno atiende, uno le mete todas las ganas y uno habla también con los clientes, porque uno también, una parte importante de un negocio es que tú dialogues con los clientes, fundamental, que tú logres siempre entrar en una conversación de cómo te pareció el producto, no es ujú, simplemente tú le vendas al cliente y el cliente se va y ya, no, tú le vendes, pero dile al cliente cómo te pareció el producto, cómo podemos mejorar, está muy dulce, ¿qué tal qué nos recomiendas? Siempre dispuestos a aceptar críticas ujú, negativas, críticas constructivas. Esto es es fundamental en todo emprendedor de que siempre dialoguemos con los clientes cómo le parece el producto. Entonces, don Enrique fue un empujón para nuestro negocio porque fue un cliente que se convirtió en un cliente fiel, un cliente que nos ayudó a expandir la marca también al centro comercial, como lo dices. Allá nos metimos con mucho esfuerzo. Digamos, el centro comercial pues no conocía la marca y a veces los centros comerciales buscan mucho marcas ancla, ¿no? ujú. Para poder generar más tráfico en el centro comercial y pues nosotros no nos sentíamos así, entonces éramos pequeñitos todavía, pero me acuerdo muy bien que uno siempre tiene que meter parla, dialogar mucho, tener ese poder de convencimiento para que tu marca pueda estar en donde sea. Pues así fue, hablamos con los directivos de ese centro comercial y efectivamente nos dieron la oportunidad de inaugurar con el centro comercial y esa fue como la expansión y el mejoramiento que tuvo Wallers con ese Sí. segundo punto de venta en el 2018. Sí, en el 2018. Cuando abrimos nuestra tienda, nuestra segunda tienda en ese entonces, Dios nos dio la oportunidad de ser papás. Ahí nos llegó la noticia que íbamos a ser papás. Realmente fue una noticia maravillosa que nuestro primogénito viniera en camino, porque eso nos daba más empujón, una aceleración, porque fue una bendición para todo, en todo sentido, ¿sí? Creció nuestro negocio, en Viva las ventas estaban muy bien, los clientes estaban muy felices. Realmente un hijo sí viene con el pan debajo del brazo. Y un hijo trae mucha prosperidad en la vida de todo ser humano. Creo que cuando llegó Martincito a nuestras vidas, el negocio creció más. O sea, creció, Ujú. fue un empujón, fue prosperidad. Yo siempre he visto que a mi hijo fue la prosperidad para nuestro negocio. Nació Martín y el negocio empezó a crecer. Porque como apostamos a este centro comercial y a encontrarnos con grandes marcas del sector de helados en ese tiempo, yo casi no le tenía fe. Yo pensé que no nos iba a ir bien en el centro comercial por la cantidad de marcas de helados que habían. O sea, es que helados que nacional e internacionalmente estaban en el centro comercial. Entonces uno tenía que competir con esos monstruos, con esos gigantes. Entonces nos sentíamos pequeñitos. Inauguramos una isla pequeñita con un congelador nomás. No teníamos tanto presupuesto,
porque era lo que ahorramos para poder expandir la marca. Recomiendo siempre, si tú expandes tu marca, trata de hacerlo con capital propio, no te vayas a endeudar. Las deudas a veces te pueden quebrar el negocio. Sí. Entonces, mejor arrancar con propio capital. Y eso fue. Iniciamos en el centro comercial Pequeñitos y la traía Martín. Cuando inaugurado el centro comercial, ¡uf! Una locura. Sí, realmente nosotros jamás nos íbamos a imaginar que, Que íbamos a vender tanto. sí, o sea, realmente tanto así que ya a las 5 de la tarde, 4 de la tarde ya no había más producto, sí que nos tocaba inclusive a veces turnarnos para ir a producir, ¿sí? Porque no dábamos abasto, o sea, eran muchos los clientes, o sea, entrar a ese centro comercial fue una bendición muy grande y los clientes pedían y pedían esas paletas, nos decían súper ricas, súper deliciosas, un producto nuevo, un producto innovador, natural. Entonces, muy feliz, más que felices. Y empezaron los retos. Ahí Sí, empezó todo. El modelo de negocio cambió mucho porque Wallers estaba, o sea, vendíamos con la capacidad productiva que teníamos en el local. En esta expansión nos tocó salir de la producción de donde estábamos, en el local que valga del la redundancia, centro. donde producíamos, y nos tocó decirle a mi mamá que nos prestara el garaje de la casa de ella para empezar a producir en esa casa. Sí, y era Madre. era un reto porque teníamos que adecuar, ¿sí? Adecuar con un poco presupuesto que teníamos, adecuarlo para que pudiéramos producir ahí en el garaje de la mamá de Walter. Entonces, no, eso fue, y fue una gran ayuda porque realmente necesitábamos y la marca lo estaba pidiendo a gritos porque en el centro no daba abasto la producción. Se nos acababa muchísimo, no estábamos cumpliendo con la demanda, estaba muy demandado el producto y teníamos una oferta muy pequeña. Decidimos en el garaje de la casa de mi madre colocar una pequeña fábrica. Esta fue nuestra primera fábrica que colocamos. Empezamos a comprar maquinaria, empezamos a comprar lo que se necesitaba para tener una producción de paletería artesanal sin perder la esencia De artesanal, lo, porque lo artesanal siempre lo hacemos manual, todo es manufacturado, entonces tratábamos de mantener esta esencia. Las máquinas nos ayudaron también muchísimo a desarrollar el producto, a tener más capacidad para poder cumplir la demanda, porque eran todos los días, empezó a aumentar ventas, el negocio empezó a crecer más. pero imagínate que aún así el garaje ya empezaba a quedar chiquito, Empe- gracias a Dios. Se empezó ya a quedarse pequeño, ya empezamos ya el garaje, empezamos a coger ahora la sala, la sala de mi madre. No, O sí, sea, ya no daba basta. no, Entonces dijimos, no, realmente hay que comprar un espacio para instalarnos ahí como fábrica de paletas. Y así fue. Realmente Dios nos dio la oportunidad de encontrar eh, una parte, un sitio donde instalar todos nuestros equipos y compramos más equipos, ¿sí? sí, y no teníamos experiencia, no teníamos experiencia en nada de esto, nada industrial, nada de maquinaria, o sea, todo fue la seguridad que siempre hemos tenido y empezamos a investigar, bueno, cómo se hace más la capacidad productiva, cómo podemos agrandar más para poder hacer muchas paletas en un solo día. Empezó con la contratación del personal, empezamos a contratar personas para que la fábrica ya se empezara a crecer y podamos cumplir con la demanda que estaba muy exigente y pidiéndonos todos los días. Y empezamos a tener esa idea de agrandar la planta de producción. Efectivamente, ya logramos comprar nuestra planta de producción, ya al día de hoy, la logramos tecnificar, tecnificamos los procesos, sacamos registro en Vima, que el registro en Vima también es fundamental en un Ujú. negocio cuando ya crece. Tienes que sí o sí sacar el registro Registro en BIM. sanitario de los productos y cuando tú expandes tu negocio en otras ciudades, porque efectivamente ya después empezamos a crecer en otras ciudades, tienes que sacar el registro sanitario obligatorio, porque eso te lo exige, ¿sí? Por cumplir la sanidad. Entonces, eso también fue otro reto para nosotros. Empezamos a crecer ya más con puntos de venta y así vamos en el proceso. Al día de hoy vamos con un proceso lento pero seguro. Que no es fácil realmente, pero es un reto que vale la pena, o sea, vale cada segundo. Si tú realmente
estás emprendiendo y te sientes muy abrumado por todas las cosas que pasan, buenas, malas, es un reto más para ti y hay que superarlo. No estamos solos, en este caso, pues te tengo a ti como compañero que ha sido lo más maravilloso, una de las cosas maravillosas que me ha dado Dios, a mi hijo, a mi familia y realmente a mis amigos que también nos colaboraron emocionalmente, que no nos demos por vencidos, no nos demos por vencidos, sino cada día luchemos más, porque que siempre hayan esas ganas de sobrepasar esos límites y esos retos. Sí, digamos ya Wallers hoy en día, más que agradecerle a Dios, es agradecer también a todos los clientes que nos han ayudado a crecer esta marca. Ujú. En este espacio pues contamos cómo fue la historia de Wallers, cómo iniciamos, cómo nos conocimos en este primer episodio. Eh, un mensaje que damos siempre es de que con lo que tengas arrancas. Así fuimos nosotros. Teníamos una cava de copor y arrancamos. Sin pena, sin mostrarle las ganas a la gente, con toda la berraquera. No te dé pena vender, no te dé pena que te miren cómo vendes, porque si tú tienes un sueño y ese proyecto que tú lo tengas estipulado va para grandes cosas, mejor dicho, esos inicios son los que más valen la pena recordar. Y este episodio fue para eso, la historia de Wallers. Espero les haya gustado a todos. Ya contamos como nuestra historia. En el episodio 2 vamos a contar otra parte fundamental de los procesos que hemos tenido de Wallers. Espero que les haya gustado este video. Dale compartir, dale me gusta y suscríbete a este nuevo canal que estamos creando también para contar todas las historias de emprendimiento, retos, procesos que hemos tenido. Disfrútenlo, bueno. Somos Los Paleteros, el podcast de Wallers. Podcast de Wallers, muchachos. Muy bien. Adiós. De los Juárez, Juárez, amamos lo que hacemos en artesanos paleteros, paletas únicas.